Es decir, las potencialidades y las posibilidades del Perú son tan grandes, que no importa quién esté en el gobierno en este momento, no importa. Porque igual estamos ahí como potencial, igual somos indispensables en este momento en el mundo. Yo quiero ser reiterativo en esto hasta el cansancio, porque creo que hay que insistir e insistir e insistir en la necesidad de que en el Perú tenemos que cambiar la agenda. Y la mala agenda que tenemos, la agenda equivocada, la agenda de la confrontación, la agenda de quienes lo único que han hecho en las últimas décadas es disputarse la conquista del gobierno, pero no con el objetivo de llevar adelante un gran proyecto nacional, no, es simplemente con el objeto de ser ellos los que administran la caja y forrarse. Punto. Por eso es que hay una correspondencia entre lo que ha sido la batalla política de los últimos años y cómo van yendo uno por uno tras otro a la cárcel. Por corrupción. Lo último ha sido lo de Martín Vizcarra ayer, una vergüenza, un empresario reconociendo que le ha pagado al señor Martín Vizcarra por el otorgamiento de una obra cuando era gobernador regional. Bueno, pero eso ha sido la historia del Perú de los últimos años. Por eso es el lado oscuro, lamentable, pero la contraparte de eso es el no solo no tener un proyecto nacional, sino el haber permitido que un país que no solamente ha crecido en términos macroeconómicos, que es un país que es una potencia en términos de posibilidades, de riquezas, de recursos, no ha sido capaz de generar un proyecto que permita, por un lado, cambiarle la vida a la gente, pero sobre la base de desarrollar la economía de una manera activa y con perspectiva. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, estamos en el centro del mundo económico hoy. La reunión de la PEC es en el Perú. Esta semana se inaugura el megapuerto de Chancay. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para decir? Entonces, volteen a mirar a los políticos, todavía no han decidido lo de la zona económica especial de Chancay. Por Dios, eso debió ser. No es que no han hecho infraestructura, que no hay agua potable en Chancay. Ni siquiera se han puesto a pensar cómo diablos vamos a utilizar este puerto para el desarrollo y para darle un empujón extraordinario a la economía peruana y a la industrialización en el Perú. No les pasa por la cabeza, porque están peleándose entre ellos, pues acuchillándose a ver quién se come la torta. No tienen tiempo para ocuparse de los problemas del Perú. Entonces, y cuando nos ponemos a discutir, por ejemplo, sobre la crisis del sistema de salud, la crisis del sistema de educación pública, la crisis de infraestructura, la falta de agua potable, la respuesta en general, aparte que hay una catastrófica gestión, porque hay un problema muy serio de gestión, el presupuesto público se ha multiplicado por 10 en las últimas décadas, y hay un problema gravísimo de cómo se manejan los recursos. ¿Por qué? Porque no se ha construido un aparato del Estado en base a la meritocracia, sino en base a la dedocracia. O sea, yo llego al gobierno nacional, regional o distrital y a dedo pongo a la gente clave, que es la que decide en qué se gasta, en qué se invierte, en qué se licita, en qué se contrata. Y son los que meten la mano, además, ¿no? Entonces, no tenemos un Estado eficiente, pero por el otro lado, la respuesta que recibimos del Ministerio de Economía a las grandes brechas no hay. O sea, necesitamos 180.000 millones de soles para resolver el déficit de infraestructura educativa, te doy 4.000. ¿4.000? Ya póngale el mejor año, 5.000 millones de soles. O sea, contra 180.000 no vamos a llegar nunca. O sea, con esos números estamos condenados a tener una educación miserable. Y lo mismo nos pasa con todo lo demás. Entonces, tienen que usar el cerebro. Somos ricos, tenemos oro enterrado, tenemos plata enterrada, tenemos cobre enterrado, tenemos y otras potencialidades. Eso vale dinero en el mercado mundial. Una gestión inteligente de la economía le daría valor a eso para sentarnos a negociar contra eso. Exitosa. Necesito que me inviertas en educación, esta es mi garantía.
Necesitamos construir una enorme red de infraestructura. Bueno, resulta que los chinos necesitan esa infraestructura que pase por el Perú. ¿Por qué? Porque necesitan sacar todo lo que hay de Brasil por el puerto de Chancay y probablemente más adelante por Corío. Entonces hagamos un trato de gobierno a gobierno. Nosotros necesitamos resolver nuestro problema de infraestructura, resuélvanlo ustedes, de paso que resuelven el problema que tienen pendiente. Pero inviertan ustedes todo ese dinero. Entonces, el problema es que esto ni siquiera está en discusión. Por lo menos a los niveles que debería discutirse, en la agenda del Congreso, en la agenda del Ejecutivo. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar y yo he insistido mucho cuando hemos peleado acá porque creemos un espacio para discutir cuál es el plan del Perú, el gran plan para el Perú y ahora me he resignado un poco a que nos limitemos a objetivos concretos. O sea, por ejemplo, uno, resolvamos el problema del puerto de Chancay, que se cree una zona económica especial de Huacho al parque industrial de Ancón. Que haya una autoridad autónoma para manejarlo, pero autónoma, que no dependa de los políticos, que sea manejada por técnicos, no como se quiere manejar Petroperú ahora, después de todo lo que se ha vivido en Petroperú. Entonces comencemos por ahí, o en resolver la crisis de la minería informal. Estamos hablando de 500.000 de personas con Reinfo, de eso estamos hablando. Y hay gente que quiere liquidar de un plumazo esto y generar una crisis social enorme cuando lo que tenemos ahí es una enorme posibilidad de incorporar a la producción formal, al pago de impuestos a cientos de miles de personas, que no solamente le va a cambiar la vida a ellos, le puede cambiar la vida al Perú. Exitosa. Entonces, concentrémonos en resolver eso por lo menos. Entonces yo creo que no se trata tampoco de llorar sobre la leche derramada. Yo creo que es muy importante que le mostremos al mundo estos días que somos un país con problemas, por supuesto que sí, como todos. Que estamos enfrentando nuestros problemas, sí, con dificultad, sí. Que todavía no terminamos de encontrar la salida, sí, porque la vamos a encontrar. Y que estamos encaminados en eso. Y que el Perú es un destino al que pueden venir a invertir su dinero. Porque nosotros le vamos a dar la garantía como país de que vamos a respetar sus inversiones, pero que esas inversiones tienen que ir construidas de tal manera que no solamente signifique que ellos ganen mucho dinero y logren sus objetivos, sino que nosotros logremos los nuestros. Y lo que queremos nosotros es que todo lo que invierta se quede acá, que genere industria local, que le agregamos valor a nuestras exportaciones, que generemos miles de empleos, que le cambiemos la vida a la gente, que haya infraestructura, vivienda, agua potable, educación, salud para todos los peruanos. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos convertirnos en un país distinto al que somos hoy y en ese proceso estamos. O sea, lo que tenemos que venderle, yo sé que es difícil pensar cuando estamos en la bronca de que no son capaces estos ineptos de resolver ni la crisis de inseguridad. Que el otro día alguien decía, ¿cuántos son los jefes de las bandas de delincuentes? 6.000. ¿No? ¿Y 6.000 delincuentes tienen pariendo al país? O sea, ¿es posible que eso está ocurriendo en un país de 34 millones de habitantes donde además hay gente que sabe qué hacer, hay gente que en un año le da vuelta a todas las organizaciones de delincuentes en el Perú? El problema es que no se pone a la gente adecuada en el lugar necesario, pero en fin, miren en lo que estamos nosotros y en lo que deberíamos estar. Exitosa. Entonces yo creo que este momento de la PEC nos tiene que, y de la inauguración del puerto de Chancay, que no se puede separar, nos tiene que servir para tomar conciencia una vez más de que necesitamos cambiar de clase dirigente en el Perú. Las organizaciones políticas son en el Perú lo más parecido a una organización criminal. Cada vez que lo digo se ofenden, pero hay gente que se junta para extorsionar, hay gente que se junta para traficar con droga, bueno, hay gente que se junta para asaltar el poder, ganar elecciones y robarse todo lo que puedan. Eso para mí es una organización criminal aquí o en cualquier parte del mundo. Y eso se tiene que terminar. Y tiene que entrar en el Perú a tomar las decisiones la gente que sea técnica, la gente que tenga mérito, la gente que tenga capacidad, la gente que tenga compromiso con un gran proyecto nacional que estoy seguro todos podemos construir juntos. Y vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener diferencias.
Es imposible que estemos de acuerdo en todo y vamos a pelear por si ir para acá o ir para allá, pero en lo que no podemos pelear es que queremos llegar allá. Ese es nuestro objetivo, allá queremos llegar. A un país del primer mundo, a eso queremos llegar, a una democracia que merezca el nombre, a eso queremos llegar, a una sociedad donde todos tengan acceso a todas, que tengan resuelto sus necesidades básicas y donde seamos un país de oportunidades para todos. Allá queremos llegar, discutiremos los caminos. Ahí serán nuestras diferencias, pero sobre el objetivo común, sobre eso no debería haber diferencias. Yo creo que no es tan difícil de lograr, porque creo que al final este sueño podemos compartirlo todos. Y ese es el reto, ese es el reto. O sea, nos gustaría tener en el gobierno recibiendo a los presidentes del mundo a otra clase de gente. Es verdad, pero es lo que tenemos y es nuestra responsabilidad que las cosas estén como están. Es nuestra pasividad, nuestra permisividad, nuestra resignación, en muchos casos, en los de alguna gente, el oportunismo de acomodarse a las circunstancias, lo que nos ha puesto en esta situación. Pero en fin, más allá de todo y para terminar, es decir, las potencialidades y las posibilidades del Perú son tan grandes, que no importa quién esté en el gobierno en este momento, no importa. Porque igual estamos ahí como potencial, igual somos indispensables en este momento en el mundo. Fíjense ustedes. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.